Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. En esta ocasión te traemos una charla muy profunda y que reclama no solo atención sino involucramiento. Se trata de la economía circular, un concepto que, aunque hoy día se mencione mucho, ya lleva un tiempo madurando en diferentes ámbitos. ¿Pero este concepto solo tiene que ver con el medio ambiente? La respuesta es no, pues hablar de economía circular es entender nuestro negocio y nuestra participación como consumidores cual engranajes dentro de una maquinaria mucho más grande y, sobre todo, entender cómo nuestra civilización y hábitos nos están llevando a cambios planetarios de alto impacto. Te invitamos a que visualices este contenido y sepas cómo este concepto aplica incluso a un nivel microeconómico. Estamos seguros que no quedarás indiferente. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están todos? Bien, aquí ya esperando grabar. Hoy tenemos súper invitadazo. Ya escucharon el intro, así que ya saben de qué trata el tema, ya saben quién es el invitado y no resta más que pedirle que se presente. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Ara, muchas gracias, Juan, Silvia, qué gusto poderlos saludar y compartir este espacio. La verdad es que muy ansioso. Ya habías comentado y habían comentado esto en alguno de sus episodios anteriores, ¿no? Que buscaríamos tener esta oportunidad para platicar sobre diferentes temas, así que pues no hay plazo que no se cumpla y yo estoy fascinado de poder estar aquí con ustedes. Y bueno, pues encantado también de compartir con su auditorio este tema que parece lejano, pero vamos a ir descubriendo que está íntimamente relacionado con todo el enfoque y los temas que impulsan desde su canal y desde las actividades que puntualmente realizan. Así que muy agradecido. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿y a qué te dedicas al día de hoy? Pues actualmente soy ingeniero ambiental de formación. Actualmente estoy dedicado al tema de acompañamiento y asesoramiento a empresas en todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, ¿no? Y ese tema es tan amplio que me permite tocar fronteras que van desde cómo generar estrategias o una visión a nivel organizacional, pues para poder ir transitando o asegurar una permanencia competitiva en los negocios, ¿no? Creo que ese es uno de los primeros elementos que vale la pena comenzar a poner en la mesa hacia la charla que vamos a tener. Y es que la sustentabilidad hace ya un buen rato que dejó de ser concebida solamente como un tema de cuidado al ambiente o un tema de nicho ambiental. Hoy ese concepto es tan amplio y es un tema de supervivencia que aplicado a los negocios también representa en muy buena medida el posicionamiento que van a tener en un futuro. Entonces, no es un tema ya meramente ambiental, es un tema integral, es un tema de negocio y desde esa perspectiva es que actualmente me toca estar interactuando con muchas empresas para ese tema, ¿no? Y bueno, pues de ahí todas las necesidades que se puedan ir dando en el camino, pero particularmente es eso, es un enfoque estratégico, cómo prepararnos para lo que viene. Ok, y partiendo de ahí, yo siempre he tenido la duda, tal vez es un tema de vocabulario o tal vez no, tal vez es un tema más profundo y conceptual, pero mi duda sí radica, ¿qué de diferente hay entre ambiental, sustentable, sostenible? O sea, el ocupar todos estos conceptos es que hablamos de lo mismo, no hablamos de lo mismo, son cosas completamente diferentes, uno está dentro del otro. ¿A qué se refiere con esos conceptos? Pues esa es una pregunta muy interesante porque creo que actualmente, y podemos tener dos lados de dos posturas en torno a esto. Hay una muy purista que sí se ciñe completamente al tema, a aspectos gramaticales, etimológicos y de raíces que confirman o defienden mucho que el término adecuado es sostenibilidad, ¿no? En términos de cómo está la acepción dada, incluso el origen del concepto que viene desde la década de los ochentas. Por ahí en una de las convenciones de Naciones Unidas hay un documento y un pronunciamiento muy importante que se le conoce como el informe Brundtland, donde se menciona por primera vez el concepto de sustentabilidad, como esta concepción de hacer un uso adecuado de los recursos que tenemos hoy
sin que eso signifique que estemos sacrificando las necesidades de las generaciones futuras. Esa es, en términos generales, la forma más sencilla de transmitir lo que significa este concepto como tal. Bueno, y a partir de ahí, como el concepto es sustainable o sustainability, se va traduciendo y se tradujo al español como sustentable, ¿no? Pero bueno, también hay quien tiene este tema de lo sostenible. Quisiera yo transmitirle a todos quienes nos observan, nos acompañan en este capítulo que actualmente pudiéramos sí meternos a ese tema, ¿no? Pero hoy creo que hemos funcionado bien entendiendo que sustentable y sostenible lo entendemos por lo mismo, ¿no? Como iguales. Sostenible es muy Ok. común que lo escuchemos en Europa, ¿no? Sustentable es muy común para nuestra región, aquí Sí, latinoamericana. Tienes algunos países como Colombia, algunos países suramericanos que manejan sostenible. Entonces, la verdad es que es un término ya ocupado de manera, pues quizá muy indistinta, ¿no? Pero sí, quiero hacer énfasis en que seguramente van a encontrar algún purista que diga, no, es que es sostenible, considera los tres elementos, sustentable es únicamente algo que económicamente se puede sustentar, sostener, e incluso en temas más radicales hay momentos en los que me ha tocado escuchar el término de autosustentable, ¿no? Mm. Que sí, ya por sí solo implica ahí un tema, pues digámoslo, gramaticalmente medio raro, ¿no? Porque si ya es sustentable, no puede Como ser redundante, ¿no? autosustentable. Pero bueno, digo, es esa parte de la conversación que se vuelve siempre muy interesante en este campo. Yo diría, sustentable es igual que sostenible, ambiental, ok. si es importante hay clarificarlo, ambiental es una de las dimensiones de la sustentabilidad. Un poco lo que maneja esta premisa, este enfoque, es que la sustentabilidad es en su concepto más tradicional, porque encima también el modelo ha ido evolucionando de tal forma que ustedes pueden encontrar que es un tema multifactorial y multidimensional, pero en su concepción más básica, la sustentabilidad es el equilibrio entre el factor social, económico y ambiental para promover una dinámica de crecimiento y de desarrollo en todos los planos de la vida, ¿no? El económico, el Ok. industrial, todo este tema. Entonces, el ambiente o el medio ambiente es una esfera de esas tres que tienen que convivir de manera equilibrada y que en su intersección, pues conforman justamente a esta aspiración de sustentabilidad a la que estamos apuntando como especie, ¿no? Ok. Ok, Sí, perfecto. No, pues sí, fue una muy además buena explicación. Una vez sí, solucionada buenísimo. esa duda, aquí viene la razón por la cual te convocamos en un capítulo anterior. Estábamos hablando nosotros de plástico, el plástico que se utiliza en las cocinas. Y justamente Juan traía un tema con respecto a las nuevas legislaciones que están saliendo de plásticos de un solo uso, que se tienen que erradicar de ciertos sectores. Y en las cocinas para nosotros suena un poco irracional el que se tengan que erradicar este tipo de, Materiales. pues sí, de materiales, De ¿no? prácticas, Entonces, ¿no? O sea, yo les decía, es que va más allá, porque a veces solo nos podemos apegar a la parte que conocemos y decir, a mí me afecta de manera operativa, a mí me afecta en mi servicio, pero no tenemos todo el contexto. En algún momento yo también les platicaba que había, y creo que también lo platiqué contigo en alguna vez, me tocó ir a una empresa donde reciclaban PET. Y yo traía una Ujú. idea muy cerrada, tal vez, del tema del reciclaje. Ellos me hicieron cambiar un poco de forma de ver las cosas. Fue cuando me di cuenta que dije, no, es que sí tenemos que inundarnos más de información para poder dar una opinión no tan sesgada y un poco más crítica. Y ahí saliste toda la conversación, porque también está el tema de economía circular. Creo que hay muchos conceptos que al día de hoy se están manejando y que pueden llegar a cambiar el concepto que tenemos de reciclaje, que también escuchaba por ahí, economía circular no es reciclar cosas, o sea, no se refiere uno a lo otro, ¿no? Aunque de primera instancia los que sabemos poco de eso lo vemos como tal, como de, igual.
economía circular es reciclar y la realidad es que no es así. Entonces, la verdad es que nos encantaría que nos platiques de esos temas, de qué es economía circular, en realidad a qué se refiere, qué impacto tiene y qué impacto tiene en nuestro sector, porque aquí lo que nos interesa también es que la gente que está en nuestro sector le vea lo funcional de esto, cómo es que le impacta y cómo es que le puede beneficiar y tal vez cambie un poco su forma de ver en que es algo que solo nos viene a molestar o nos viene a afectar en la operación de nuestro servicio, ¿no? Fue muy amplia la Sí, pregunta, ¿verdad? Encantado. Algo. Me gustaría nada más, Nos podemos ir por partes. sí, yo quiero nada más ahorita agarrar un pedacito. No creo que nada más se trata de que sí es una cuestión de trincheras, estoy de acuerdo. Y desde quien prepara y sirve el alimento, va a haber una perspectiva donde va a sentir como imposición el cambiar su forma de operar, de preparar y de servir para, por ejemplo, reducir su consumo de plásticos, ¿no? Más cuando hay una relación de cliente-proveedor, cuando este preparador de alimentos es un concesionario de servicios institucionales y de repente su cliente, que puede ser una planta industrial, dice, tienes que recortarlo. También desde una perspectiva de trinchera, el consumidor o el usuario del servicio pretende que se apliquen las medidas sin entenderlas del todo. Entonces creo que hay un desconocimiento en todos los sectores y desde todas las trincheras, y eso obviamente va a dificultar que alcancemos un objetivo en el uso responsable, moderado y no sé si incluso decirlo sostenible de ciertos materiales. como los plásticos de un Como solo los uso. plásticos, correcto. Ahora sí, Dani, vas con todo. Es, Ah, es- no, sí. es un tema, y es un tema que me encanta porque les voy a ir contando diferentes historias y demás. Quisiera simplemente ahorita comenzar a desarrollar la idea y esta parte de la charla, comentando que, qué pasaría si todo fuera tan contundente como dejar de utilizar plásticos. Ujú. Entonces, pues hoy creo que la manera más simplista de solucionar el tema sería apagando las luces y bajando la cortina, ¿no? A veces la conversación suele ceñirse de ese lado, ¿no? De decir, oye, es que hay un problema, erradícalo, ¿no? Eh, Hay un problema, cuando debería ser un problema, entendámoslo, entendamos la causa, entendamos sus dimensiones, entendamos también por qué hemos llegado a donde hemos llegado y entonces vayamos evaluando la factibilidad de transicionar. Por eso es que hoy yo les comentaba que lo que más me gusta es hablar de este tema desde la perspectiva de la permanencia, de la supervivencia, del cómo estaremos, de que la sustentabilidad implica justamente esa transición y ese proceso que se repite y se repite y se repite en busca de estarse perfeccionando, estar llegando a ese ideal, porque también quisiera compartirles que a veces la sustentabilidad se cree o se concibe como algo que algo a lo que llegas, como un destino, como un ideal ser. Yo particularmente defiendo mucho mi idea de que la sustentabilidad más que un destino debe ser una ruta. Debemos entenderlo como un camino permanente en el que Claro. debemos terminar de entendernos, entender nuestro entorno, innovar, practicar, equivocarnos, refinar, medir. O sea, es un proceso tan complejo que no se puede solamente ceñir a un ideal de decir queremos ser sustentables. ¿Qué es ser sustentable? ¿No? Ese es el gran punto. Necesitamos comenzar a entender justamente que la sustentabilidad es un principio de humildad en el que debemos entender que no somos el centro de un sistema, sino somos parte de todo un sistema y que en esa parte del sistema estamos completamente y permanentemente interactuando en diferentes posiciones, aterrizándolo al plano comercial de alimentos del sector en el que ustedes están. Todos somos clientes y proveedores y Sí, permanentemente jugamos ese papel. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo hemos llegado al punto en el que hemos llegado como sociedad?
Pues ha sido a través de un proceso de escalamiento. Hoy el plástico es necesario para seguir la dinámica actual que tenemos. Los combustibles son necesarios para continuar con la actividad que tenemos y así podemos seguir construyendo esta narrativa. Hoy se habla mucho del tema de los plásticos de un solo uso, pero seguimos esperando la bolsa en la que llevamos nuestras cosas, pero seguimos esperando que nos den el, el contenedor, la forma de trasladar las cosas. O sea, ¿a qué quiero llegar? Se El habló mucho popote. de plásticos de un solo uso y ahora ¿cuál es el problema que tenemos? Yo tengo una caja con bolsas reutilizables, ¿no? Y habría que ver la estadística de cómo una aparente solución también se vuelve otro problema, porque la gran pregunta es, ¿y esas plásticas, y esas bolsas reutilizables, realmente las estamos reutilizando? ¿Realmente todos tenemos la cultura de decir, voy a surtirme, voy a comprar, voy a esto, llevo mi bolsa? Hasta incluso esto se ha vuelto motivo de chistes y de memes, ¿no? Donde dicen, o sea, una bolsa recibiendo a las otras bolsas, ¿no? Una bolsa más llegando a todas esas que ya tenemos. ¿Qué quiero transmitirles con eso? Que el problema no está en lo que está ocurriendo, sino en la forma en la que actuamos. Este tema de la sustentabilidad, este tema de los plásticos también tiene una base fundamental que es la manera en la que consumimos como sociedad, de entender. Dentro de la sustentabilidad hay una gran aspiración a la que buscamos llegar, que es la producción y el consumo sustentable. Una cosa no puede ir sin la otra, ¿no? Porque necesitamos hacer ciclo, necesitamos ir conjuntando esos elementos. Eh, Hoy, claro, y eso también da pie a que aspiraciones tan radicales o enfoques tan radicales den paso a soluciones que son parciales, ¿no? Muchas veces incluso se hablaba, oye, como ya van a irse los plásticos de un solo uso, literal, de un día para otro, aparecieron mágicamente todo el universo de materiales e insumos compostables, ¿no? O se detonó todo ese universo. El problema no es si son compostables, si se biodegradan, el problema es cómo lo estamos haciendo, porque ya decían los clásicos, el veneno lo hace la dosis. Tú puedes tener todos los materiales biodegradables y demás, pero si rebasas la capacidad de carga que tienen los sistemas de acopio de residuos, los sistemas de reciclaje, el planeta propio, pues lo vas a convertir en un problema. Entonces da igual si es compostable o biodegradable, si la tasa y la velocidad con la que generas esto rebasa la capacidad con la que lo podemos asimilar. Ese es el gran problema de lo que hemos hecho. Hemos crecido de una manera desmedida en todo esto que estamos avanzando. Y ahí es donde necesitamos hacer un alto y entender, uno, no podemos ser radicales. El mundo, el sistema, lo que busca es fluir en una dinámica de equilibrio. Y eso es lo que justamente conceptos como la sustentabilidad y la economía circular tienen su base en eso, en replicar cómo funciona el sistema natural, cómo funcionan los sistemas biológicos, bioquímicos, todo es eso. Juan, tú Ujú. que justamente comentabas que tienes una formación de nutriólogo, pues Era entiendes lo que, perfectamente el proceso era lo que te iba a metabólico del decir. un ciclo. Es un ciclo. El Mira, tema, si me lo el tema permites, no es. una Sí, adelante, por breve favor. analogía. Es como tratar a un paciente hiperuricémico, entiéndase por él gotoso, que es una persona que ya empieza a tener malformaciones en articulaciones por la acumulación de cristales de ácido úrico, ¿no? ¡Ay, qué tengo que hacer! Bueno, pues te vas a restringir en estos alimentos, vas a estar tomando estos medicamentos, vas a estar haciendo estas terapias. ¿Y en cuánto tiempo me curo? Pues vamos a verlo en perspectiva. ¿Cuántos años te llevó meterte en este problema? Llegar ahí. Significa que más o menos son la misma cantidad de tiempo o de años que vas a requerir para salir del problema. No, pero ¿por qué tiene que ser tanto? Mi amigo,
Eso lo hubieras pensado antes de seguir con tanto alcohol y tanta proteína que te llevó a donde te llevó, ¿no? O sea, no es reversible de forma aguda. El problema es crónico, la solución es crónica. Por eso cuando Claro. dijiste el veneno sale de la dosis, me hizo mucho clic porque dije, es que es así. Por ejemplo, estábamos hablando antes de iniciar a grabar el programa sobre el uso de jeringas y dices, ok, tenemos jeringas de plástico y se utilizan aparentemente de manera desmedida. Bien, ¿qué querríamos? ¿Volver al vidrio? ¿A usar jeringas de vidrio? Hay que esterilizarlas. Y además, ¿qué cantidad de jeringas de vidrio yo requeriría? ¿Y qué velocidad tendría yo para estarlas esterilizando y seguir atendiendo a pacientes que van llegando a mis instituciones de salud? Sin mencionar el consumo de energía por esterilizar ese material. Entonces, lo que quiero entender de lo que nos estás diciendo es, debemos visualizar que por siglos, por no decir milenios, hemos construido una sociedad. Y esa sociedad sigue un engranaje que no se puede detener ya, está corriendo. Intentar frenarlo es un pensamiento hasta cierto grado estúpido porque no se puede, porque ya está hecho así, sino lo que nos dices es, entiende cómo funciona todo y cómo tú te insertas en él, para que entonces empecemos a vislumbrar cómo podríamos reencauzar ese sistema que ya existe, pero no lo puedes detener, no se puede, ¿no? Totalmente. Hoy hay quienes, claro, tú vas con el nutriólogo y dices, quiero bajar de peso, aprende a comer. Mm, O sea, cuando por lo regular la gente piensa, quiero bajar de peso, deja de comer. No, 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 aprende a comer, aprende. Eso es lo que tenemos que hacer esencialmente en esta dinámica. Por eso hablaba yo de que la producción y el consumo van de la mano, porque tenemos que aprender justamente esa parte. Las empresas crean el mercado, claro, pero también la sociedad crea esas necesidades que hace el mercado. es correcto. Entonces, entonces, ahí es donde está ese equilibrio que debemos ir jugando. Ujú. Las estadísticas nos dicen que ahorita somos alrededor de 8,000 y pico millones de habitantes en el planeta y se aspira que hacia el año 2050 seamos más de 9,500 millones. Eso puede verse de muchas maneras. Claro, más gente, más potenciales consumidores, mucho más mercado. Perfecto. Madres, qué miedo. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder eficientemente a esas nuevas necesidades? Ya lo veíamos, y este tema da para mucho, ¿no? Pero justamente va en esa dinámica, el cómo, los cómo lo podemos hacer. Regreso al tema de los plásticos porque esa es la parte muy importante. ¿Podemos erradicar de un momento a otro los plásticos de un solo uso en la industria alimenticia? Llámese la producción de los alimentos, llámese el la producción, el procesamiento, el consumo ya en puntos de venta, entiéndase como supermercados, restaurantes, etcétera. Y al final no lo podemos hacer porque realmente estaríamos hoy atentando contra una dinámica que, como comentabas, Juan, ya existe. El punto es, entendamos qué impacto causa eso. Eso es uno de los primeros temas. A veces lo que hacemos es tratamos de evaluar o identificar una solución sin realmente medir el impacto que eso tiene. Primer Exacto. punto que se vuelve clave para quienes nos siguen y para la industria, los restaurantes, para estas grandes industrias, ¿cuántos de ellos miden sus impactos? Y desde esa perspectiva, ¿cómo lo están midiendo? Ese es uno de los primeros grandes temas que debemos comenzar a cuestionarnos y a preguntarnos. ¿La solución está en reducir? No. ¿Está en dejar de hacer? Tampoco. Algo que me gusta a mí mucho transmitir es que debemos incorporar a nuestra dinámica diaria el concepto de desempeño. Desempeño es una combinación entre ser eficiente, lograr reducir cuando se puede, mejorar cuando es así, y que también es un ciclo. ¿Por qué? Porque hoy, sin duda alguna, todos los negocios de la industria alimentaria no pueden detenerse, pero sí pueden medir dónde se encuentran ahorita en términos de sus impactos.
Y a partir de ahí pueden comenzar a generar estrategia para mejorar esos impactos, para reducir esos impactos. ¿Sabes? Y a veces, por momentos técnicos, económicos, sociales, por momentos, tu desempeño es uno, no lo puedes mejorar porque el costo de oportunidad es muy alto. Y entendamos que en esta dinámica, y perdón que lo diga así, pero los negocios no pueden dejar de ser negocios, porque uno, detienen su dinámica, pero también dejan de satisfacer la demanda que el propio mercado está ejerciendo. Exacto. Entonces, entendamos que los términos no tienen un bueno o una buena o mala acepción. El tema es dónde estamos parados para que lo vayamos concibiendo. Y entonces, los establecimientos podrán ir transicionando en esa medida. Lo importante es, y es responsabilidad solamente de los restaurantes o de todo este andamiaje de la legislación atender este tema de los plásticos. No. ¿Qué pasa con el consumidor? Pues mientras el consumidor lo siga pidiendo, lo siga exigiendo, pues ellos también van a estar presionando toda una dinámica. Debemos enseñarle a la gente cómo consumir. Eh, Se dice que el 40% de de los residuos que se generan en un restaurante están en el momento de la decisión, de la compra, de la fabricación. El 60% está, 40%. el 60% está en el post. ¿Cuántos alimentos, cuántos residuos no se generan después de ese proceso y después de esa dinámica? Algo Madres. está fallando, ¿no? Hoy conocemos diferentes iniciativas de los bancos de alimentos, ¿no? Antes era muy común escuchar que los restaurantes tiraban la comida. Hoy Tiraban, hay sí, muchas sí. asociaciones o muchas dinámicas que lo que buscan es, oye, espera, eh, busquemos canalizar eso y apoyar, ¿no? Es comida que, claro, por temas de inocuidad y son las otras fronteras que en el equilibrio debemos buscar, no puedes simplemente trasladar en un pase lateral, ¿no? No, pero ¿qué tal si vamos? Por eso me gusta mucho hablar de estos temas porque se vuelve un tema integral. Necesitamos entender el espectro desde todas sus dimensiones y ahí podemos encontrar alternativas, ¿no? Podemos encontrar alternativas y es hacia donde apunta la economía circular. ¿Cómo regeneramos o cómo preservamos el valor que tienen las cosas y lo maximizamos? Claro. ¿Para qué? Para entonces comenzar a movernos de un sistema que es lineal, como históricamente hemos sido, como sociedad, extraes, procesas, usas y desechas, a uno que busque en cada una de las etapas de interacción regenerarse y tratar Exacto. de maximizar el valor, retenerlo, aprovecharlo. No es como ese material que doblas una vez, le sacas provecho, doblas otra vez y de pronto te dice, una hoja de papel la puedes doblar hasta tantas veces. Pues tratemos de llegar a ese punto máximo de aprovechar el valor de las cosas. Ujú. Muy Es Oye, bien. por ahí, perdón y que te eso es la interrumpa. lógica del... Es Aquí lo que te iba a solo, decir. Ara quería decir algo. sí, sí me escucho, ¿verdad? Aquí solo un Sí. tema. Es que hay un montón de cosas en las que quería intervenir, pero bueno, espero que no se me hayan ido todas. Una es, hablabas de la legislación. En este pequeño rubro o sector en el que trabajamos, muchas veces las cosas suceden porque alguien les obliga a que lo tengan que hacer. Mencionabas, los restauranteros miden el impacto que tienen. Si nadie los obliga, seguramente no lo van a hacer. Entonces, No. ¿existe una legislación que los obligue? ¿Existe alguien que diga, oigan, ustedes sí tienen que medir o en qué tipo de industria o sectores sí se tiene que empezar a medir ese impacto? La otra es, también mencionabas que justamente esto de aprender a consumir. Yo sí creo en algún punto en que muchas veces nosotros consumidores nos dan cosas que no esperábamos. Mucho de esto pasó en la pandemia. Obviamente esperas recibir un alimento inocuo, esperas recibir un alimento que venga en condiciones adecuadas y que no se vaya a contaminar de tal vez otras cosas que te están poniendo en la misma bolsa. Pero el restaurantero, por medidas
diversas, pueden ser de inocuidad, pueden ser por evitar contaminaciones por alérgenos o X o Y situación. Por mera presentación. Utilizan el envase chiquito con una cosa, otro envase chiquito con otra cosa, otro envase chiquito con otra cosa, que la hamburguesa, que el papel que va dentro de la caja donde va la hamburguesa, y luego eso lo emplayaron y eso lo metieron a una bolsa, y eso lo metieron a una bolsa craft, y todavía hicieron ahí un adorno muy hermoso para entregarte, ¿no? Y eso es algo que como consumidor tal vez tú ni siquiera esperabas, tú solo quieres una hamburguesa, ¿no? Pero están haciendo un consumo excesivo. Creo que no solo es lo que demande el consumidor, sino muchas veces también nosotros mismos, desde el lado de la producción, bueno, en este caso elaboración de alimentos, también generamos ese exceso. Ahora, muchos van a decir que no es así, porque también ellos cuidan mucho el cuánto invierten en este tipo de envases. Mucha gente en la industria, bueno, los restaurantes se quejaba, ¿cuánto cuesta una bolsa craft? ¿Cuánto cuesta el envase desechable? ¿Cuánto cuesta el playo que estoy invirtiendo? Al final para ellos, tú lo mencionas, esto es negocio, y para ellos esto representa dinero que se les estaba yendo, ¿no? Porque estaban teniendo mayor gasto en ese tipo de productos. Pero entonces, ¿dónde cae la bolita? El aprender a no consumas tanto y haz el gasto de lo que tienes que hacer para que evites contaminaciones, porque es desde el punto de nosotros lo vemos, no generes una contaminación en el alimento, pero tampoco exageres, tampoco necesitamos que generes barreras y barreras y barreras y barreras para que al final se vuelva basura y que tu cliente ni siquiera lo espera, ¿no? Yo creo que... Nosotros, ya como consumidor, también para nosotros es molesto tener una enorme cantidad de basura en tu casa, ¿no? Porque te mandaron 5 envases para una hamburguesa. Pero mira, no sé, yo lo intuyo, yo no tengo datos. Pero no, ahí sí la verdad no tengo un dato para comentar lo que dices, pero yo creo que si los restauranteros o el negocio de comida rápida invierte en tanto empaque para sus alimentos, en algún punto el consumidor lo demandó. No creo que nada más sea meramente por higiene, por costo, por lo que tú quieras. De alguna forma directa o indirecta, el público lo pide. Y porque el público lo pide, lo das. Ahora, dices, ok, nosotros tendríamos que cambiar como consumidores, habría que entenderlo. ¿Por qué? No puedes decir tajantemente, reduce tus plásticos, ¿no? Y dices, un envase de Tetra Pak, es un producto que lleva en sus capas plástico. Ok, ya no lo quiero así. No me van a poner la ubre de la vaca en el supermercado, ¿verdad? Para ir y ya saco mi leche. No. Y es menos higiénico además. Se vuelve un elemento indispensable, exacto, se vuelve un indispensable, no solo la leche en papel, en cartón encerado por dentro, el Tetra Pak, ya dijo una marca. Entonces, ¿por qué? Porque puedes almacenar, porque puedes, si tú tienes recursos limitados, aprovechas una oferta, compras varios cartones de leche antes de que suban de precio y ya tienes una despensita, ¿no? Entonces, hay cosas en las que no lo puedes hacer, pero hay cosas donde sí lo puedes hacer tal vez, como por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Que agarre mi aplicación y pida mi comida a domicilio? ¿O que me pare y camine al changarro y no nada más lo pida para llevar, sino me lo como en el changarro, ¿no? Entonces, pero hoy por hoy hábitos de consumo, es que es a donde quiero llegar. Indirectamente yo creo que el mismo consumidor pide que el fast food y otros establecimientos gasten en empaques porque en vez de pararse, caminar e ir al changarro a comer, prefieren levantar el celular, ordenar y recibir en casita. Pero es una perspectiva muy particular y con poco fundamento tal vez. ¿Qué pasó, chef? A ver, pero es que también al consumidor nos cuesta, porque todos aquí somos consumidores, al consumidor nos cuesta todos esos empaquitos. Y la realidad es que a lo mejor una buena medida sería que quizás nos costaran mucho más y a lo mejor ahí el consumidor optaría por decir, sabes que no, me conviene mejor ir al lugar y comerlo ahí y evitarme todos estos empaques de un solo uso. Incluso todos lo sabemos, Starbucks, por ejemplo, si pides un café en una taza y no pides en el vaso, creo que te hacen ahí un descuentito, una promoción o te hacen un refill. Díganme cuántos de los que estamos aquí hemos hecho eso. Bueno, a lo mejor Daniel sí,
pero de los otros, ¿Sabes qué ¿cuántos sucede? Terminas comprando igual que con las bolsas del supermercado que mencionaba Daniel. Terminas comprando 25 vasos de rellenable de Starbucks porque siempre se te olvidan. Claro, entonces ese es el asunto. Ahora, si nos costara más, a lo mejor si nos costara más, entonces pensaríamos en eso. El asunto es que hay mercado para todo y habrá personas que te van a decir, mira, pónmelo en lo que quieras, pero yo no puedo ir en este momento. Escuchaba yo a un ejecutivo en una entrevista, un alto ejecutivo, un CEO, que decía, yo evalúo así mi día. Y bajar por un café me cuesta tanto, es casi 40 minutos que yo pierdo en bajar, formarme, pedirlo, no sé qué. Eso para mí representa tanto dinero que hacer una llamada o pedirlo por aplicación. Oye, pero que te va a costar el empaque más. Habrá gente que diga, no me importa, me sigue siendo mucho más redituable pagarlo así, más bien, o hacerlo así. Más bien, yo creo que ya viene desde la conciencia, ¿no? O sea, verdaderamente este planeta necesita más material a la basura, más empaques de un solo uso que se vayan a la basura por mi comodidad, ¿no? Porque de que lo puedes pagar, carajo, lo puedes pagar. Hay gente que lo va a pagar eso y 100 veces más el precio. No lo sé, eso es lo que creo que pasa también. Y por eso es que el tema es tan complejo, porque justamente como lo describen en estas analogías que hacen, hay muchas necesidades que se deben tener en cuenta. Por eso es que justamente me gusta mucho abordar este tema desde la perspectiva de decir, es que nada puede estar ni en este extremo ni en este, porque son muchas cosas. Todos hemos tenido días en los que sí puedes tomar la decisión de decir, voy y lo como en el Muy establecimiento. Hay días en los que claro. no tienes ese tiempo. Entonces, lo que necesitamos ir graduando, y por eso me gusta mucho lo que comenta Silvia, es un tema cultural, como lo decíamos. Este tema es tan complejo que tiene que haber un recambio generacional, que tenemos que ir asegurando que esa nueva conciencia de consumo se vaya heredando. Y voy a sonar muy romántico con el tema, pero es una realidad en las generaciones a las que vamos a heredar el mundo, porque este, este gran problema al que hemos llegado, problema y no, porque gracias a todo eso ve dónde está parada actualmente la civilización y los grandes avances que hemos tenido. Y eso, Cierto. eso definitivamente ha implicado una gran factura, ¿no? Que está ahí por cobrarse e impactos que hemos generado, pero bueno, tiene un Mm, costo. Lo que debemos ujú. asegurar es, y todo esto que estamos hablando, creo que se podría resumir en un primer punto que se vuelve muy importante. Reconozcamos que tenemos ese problema y a partir de ahí comencemos a actuar en consecuencia en todos los sistemas, porque no vamos a no podemos parar la máquina y además no es, no es la solución parar la máquina. ¿Sabes? Me quedo ¿Sabían pensando ustedes en que algo hoy que justamente tiene que ver con un video que vi, porque me quedo pensando que sí es cultural, pero también el mundo o la forma en la que vemos las cosas puede ser diferente desde diferentes puntos. Por ejemplo, yo podría, mira, te explico el video. Había un video de un tipo que compra una bandeja de plátanos pelados, porque para él es más fácil comprar plátanos pelados. Ay, Pero no. otra persona Ay, le no. pregunta, ¿por qué pagaste por eso si es tan simple pelar un plátano? ¿No? Como, ¿por qué yo necesito un plátano pelado? No está dentro de mis necesidades. Aquí el punto es, ok, sí es un tema cultural, pero ¿cómo yo puedo definir que es algo irracional ese pensamiento cuando tal vez para esa persona que compró ese producto con pelado no es nada irracional? Digo, puede ser un ejemplo muy tonto, porque sí lo es, todo el mundo creeríamos que comprar plátanos pelados es muy estúpido, pero pueden existir ideas de ese tipo y para una persona puede ser súper vital y para la otra puede ser algo completamente exagerado. Entonces ahí sí se pueden abrir como caminos muy grandes en los cuales decir, bueno, ¿y qué sí es una exageración y qué no es una exageración? Cuando me estoy pasando de austero, ¿no? por supuesto, por eso es que no podemos radicalizar los temas. Necesitamos ir haciendo un ejercicio de transición y de buscar equilibrio, porque además este punto que comentas tú, Ara, se vuelve muy importante. Mm, ¿Y dónde queda el respeto a la potestad que cada uno tiene para decidir sobre
pues sí, considero conveniente para mí plátanos pelados que plátanos no pelados, ¿no? O sea, creo que justamente va hacia esos puntos donde debemos entender que hay un problema, debemos ver cómo transicionar, debemos ver dónde está parado nuestro impacto hoy y a partir de ahí actuar en consecuencia. Y esto tiene diferentes escalas. Podríamos centrarnos solamente en la dinámica de las personas y sus hábitos de consumo, podríamos escalarlo a las dinámicas de los sistemas productivos, podríamos eso escalarlo a la dinámica de las sociedades en los complejos más amplios, de los gobiernos de los países, y así se va escalando. Entonces, algo muy importante es que lo primero que debemos hacer es estar totalmente conscientes de que como individuos, desde el plano más básico, tenemos una responsabilidad de entender lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Muchas gentes pudieran decir, claro, ¿por qué lo voy a hacer yo si el vecino o el de al lado no está procurando sus residuos, ¿no? No está procurando un hábito distinto. Debemos entender y ya no se trata de esta dinámica de ver hacia allá afuera, debemos entenderlo desde la dimensión más particular, ¿no? Y entender en este proceso, me encantaba la analogía que hacías, Juan, del nutriólogo, pues seguir la dieta a rajatabla es imposible todos los días, ¿no? Hay días que simplemente vas a sucumbir y vas a terminarte comiendo el pastelillo que tanto se te antojó, porque Castigo. tampoco es, digámoslo así, hasta cierto punto sano vivir en ese extremo, ¿no? Debemos, por eso se debe entender esa dinámica de equilibrio, ¿no? De reconocer dónde estamos y cómo vamos a poder ir actuando a través del tiempo. Pudiéramos justamente entrar mucho a ese tema, ¿no? De si ahí está o no la solución. La verdad es que creo que la solución es mucho más grande y compleja que este tema, pero sí debemos ir entendiendo desde nuestra dimensión y desde nuestra dinámica cómo está ese tema. Cuando puedas hacer algo para minimizar tu impacto, hazlo. Busca que eso progresivamente se vuelva hábito y consecuentemente lo vas a comenzar a permear en tu entorno para que esa dinámica poco a poco vaya cambiando. Y así, en la medida que lo podamos ir acumulando, bueno, pues de peso en peso se llena el bote, ¿no? Entonces podemos ir generando cambios. Pero eso sí se vuelve muy, muy, muy importante. Hay dos formas de hacer las cosas, por conciencia o por consecuencia. Y ya lo decías tú, Ara. Oye, pues yo conozco los negocios y si no lo hacen ahorita, si no los obligan, no van a comenzar a actuar. Esa es una forma de ver las cosas. Algo que me gusta a mí mucho transmitir es que debemos entender también dónde estamos parados ahorita. Estamos parados no en el año 2020, 2023, estamos parados en una década determinante para toda la forma en la que nos movemos. Ujú. Más. Muchos estudiosos determinan que esta es, hay algunos que incluso le llaman la década de la crisis o la década turbulenta, porque es en esta década donde se van a determinar muchísimas cosas en virtud de, van a terminar de visibilizarse las verdaderas magnitudes y dimensiones de impacto que tiene toda la dinámica histórica que ha tenido la humanidad, ¿no? Demografía, procesos, contaminación, explotación de recursos y demás, donde aquí vamos a enfrentar esa gran crisis. Ya lo comentabas, Juan, el agua, los residuos. Acabamos de pasar unas semanas tremendamente atípicas con las olas de calor en diferentes regiones del país, ¿no? Donde simplemente se confirmó que no estamos listos para eso, ¿no? La ¿No? Ciudad de México estaba colapsando y los abanicos y los ventiladores y se agotaron en un tris o sea, La escasez de hielo. La escasez eso de es a lo que hielo. estamos acercándonos, ¿no? Estamos Ujú. comenzando a estresar cada vez mucho más el planeta. Esta década es determinante. Y eso, trasladado al negocio, a mí me encanta referirlo de esta manera. Quienes actúen por conciencia, desde el punto de vista, no de la conciencia solamente ambiental, desde la conciencia del negocio, quienes actúen hoy van a ser los líderes al final de esta década. Quienes se sepan adaptar, quienes sepan ver que esto es una variable de la cual pueden obtener muchos dividendos
económicamente hablando y de posicionamiento para sus negocios. Los que se queden rezagados y actúen por consecuencia serán los que tendrán que asumir costos y luego quedarse rezagados en ese plano de competitividad. ¿Tú crees que las grandes, y ustedes creen que las grandes empresas que hoy concebimos como esas líderes desde la perspectiva de la sustentabilidad corporativa, ¿no? Y yo sé que si les digo industria de alimentos y bebidas, refrescos, algo se les viene a la mente. Si les digo Yo ya, cemento, algo habrán visto, pan, ¿no? O sea, estamos expuestos a mucho eso, pero son empresas que, claro, hoy son perfectibles, siguen teniendo un desempeño que se puede ir moviendo, pero que han trabajado más de 10 años en esto. Y hoy son, ojo, quienes marcan tendencia, quienes lideran sus agendas. El gran tema es para el sector que nos sigue, para todo su auditorio y quienes hoy están encabezando negocios o áreas críticas, piensen en eso. ¿Dónde va a estar su negocio? Y entiendan que parte de la competitividad económica de sus negocios va a descansar mucho en cómo capitalicen oportunidades desde el concepto de la sustentabilidad. Ujú. ¿Por qué? Pues porque todo es costo, ya lo decía Sara, todo es costo. Oye, que el mercado ha empujado, que el mismo consumidor ha hecho que hoy sea necesario la caja, el celofán, el empaque, el emplayado, sí. Mide eso, mide dónde estás ahorita y se puede mejorar. A partir de ahí comienza a preguntarte cómo se puede mejorar, porque los recursos sí son finitos. Y esa es una de las historias que les quería contar. Eh, uno de los personajes más destacados en el tema de economía circular, o en términos generales, digámoslo, a quien se le atribuye haber posicionado, no quisiera decir creado, porque pues, ya no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pero quien ha posicionado de manera muy relevante el concepto de la economía circular es una chica llamada Ellen MacArthur. Mm. Actualmente, bueno, existe incluso la Fundación Ellen MacArthur, que es una de las principales impulsoras de la economía circular. Y de ahí, bueno, pues han venido todos los demás a decir, eso ya lo hacía, eso ya, pues sí, pero el que pega primero es el que cuenta. Aunque este término ya haya sido viejo, esté un poco reciclado de lo que les decía yo ahorita de ecología industrial, simbiosis industrial, ecoinnovación se le llegó a llamar y demás, ¿no? Hoy se llama economía circular. ¿Qué ocurre? Pues que a veces los momentos llegan, a veces no estamos listos para entender lo que está pasando y puede que la solución ya la tuviéramos enfrente desde hace mucho. Yo hice mi proyecto de titulación identificando todos los flujos de circularidad que podría tener una granja orgánica. Eso les estoy hablando del 2008. Vean cuántos años tuvieron que pasar para que hoy estemos hablando de lleno o con tanta naturalidad de un concepto como el de economía circular. O sea, eso es algo que de pronto me cuesta trabajo incluso asimilar, ¿no? ¿Por qué de pronto tardamos mucho tiempo? Yo en 2004 hablaba de los inventarios y del cambio climático para las empresas y nadie lo pelaba. Hoy todo mundo habla del cambio climático, ¿saben? O sea, son momentos los que estamos viviendo. Pero bueno, regreso a Ellen MacArthur. Ellen MacArthur era todo menos ambientalista o científica. Para nada. Esta chica era es una deportista de este, de este deporte que se le conoce como las regatas, que son quienes navegan y cruzan océanos batiendo récords, ¿no? Y todo este tema. Ella fue la primer mujer que le dio la vuelta al mundo navegando sola, ¿no? Ese era su deporte de Ellen MacArthur. Eh, y en una de esas regatas, a ella le llegó la reflexión cuando estaba, pues, en esta una de sus tantas odiseas de cruzar sola o de navegar sola, comenzó a hacer un balance de los recursos que llevaba en su Sus pequeña travesías. embarcación, y perdón que no utilice los términos correctos, ¿no? Pero en la embarcación, pues llevaba sus recursos y decía, bueno, tengo comida para tantos días,
tengo agua para tantos días, ta, 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 ta. Y le cayó el 20 de lo finito que es el sistema y lo frágil que es el sistema. Esa experiencia de vida la escaló y llegó a un punto en el que dijo, claro, pues esto es en lo que estamos metidos como planeta. Los recursos son finitos y no los estamos administrando, no los estamos sabiendo usar. Ella termina esa experiencia, pues sí, esa travesía que hizo y se baja totalmente convencida de que lo que tenía que hacer. Y entonces, claro, se baja con la idea de decir, es que esto debería replicar cómo funciona el sistema, es cíclico, debemos procurar y regenerar el valor, ¿no? Retenerlo, porque si no, pues esto no va para buen puerto, ¿no? Necesitamos entender cómo lo estamos administrando. Y de ahí nace el tema de comenzar a impulsar la economía circular de alguien que no estaba metido en ese tema, de alguien que estaba completamente haciendo su actividad, pero de pronto se encontró ante el gran desafío que implica la finitud, lo limitados que son nuestros recursos. Totalmente. Hoy, si nosotros siguiéramos esta misma dinámica de demanda de recursos, necesitaríamos alrededor de casi 3 planetas Tierra para satisfacer toda esa necesidad. Por eso es que a veces es muy común que escuchamos este tema de que dicen, hoy se agotó, hace un par de semanas, hoy agotamos el presupuesto, llegamos al día 0 de medio ambiente, ¿no? El día donde se agotan los recursos. Es muy común que de pronto nos llega esa nota. Pero bueno, ¿qué significa eso? ¿Alguien la entiende? Sí. Estamos tomando el sueldo de los siguientes meses, ¿no? Punto. Eso se resume ese tema. Oye, pero ¿cómo es posible que sigamos viviendo si dicen que ya se agotaron? No, lo que pasa es que estás tomando por adelantado Es a los crédito. recursos que deberían estar ahí guardados. Te estás acabando tus ahorros. Estás tomando por adelantado eso que te debería durar tantos años. Por eso se le conoce este balance de la Tierra, ¿no? Pero todo eso va a impactar económicamente. Va a impactar económicamente. Sí que la regulación es un elemento de presión, Ara, por lo que comentabas, pero debemos entender desde la perspectiva del negocio que esto va a impactar el bolsillo. ¿Y qué quieres hacer? ¿Ser reactivo y asumir costos? ¿O comenzar a identificar oportunidades y generar ganancias? ¿O maximizar tu ganancia? Debemos comenzarnos a hacer preguntas como, una cosa es que funcione y otra cosa es que en su momento el mercado lo haya demandado. Pero actualmente, reconociendo ese punto, deberíamos preguntarnos, ¿es realmente necesario? ¿Esta cantidad es la necesaria o puede ser menos? A eso es a lo que apunta la economía circular. La economía circular es un gran paraguas que tiene muchos componentes o muchos hijitos que en la práctica lo conforman. El ecodiseño es una de ellas. El ecodiseño es una de las prácticas semillas de la economía circular y es la que nos ayuda a entender justamente antes de ejecutar cómo podemos minimizar los impactos. Números más, números menos dicen que el 80% de los impactos de un producto o un servicio se pueden administrar desde el momento en el que se diseñan. Claro, lo que ocurre es que estamos acostumbrados a seguir la receta, ¿no? Si ya vemos que el sistema funciona de una manera, ¿para qué? pues la hamburguesa tiene 3 niveles de empaque y embalaje. ¿Y por qué no puede tener 2? ¿Por qué no puede tener 1? Este mundo y este futuro le va a pertenecer a quienes tengan la capacidad de innovar los sistemas actuales. Es que, ¿sabes porque qué el mundo pasa? Se está contrayendo. Es un tema de conciencia. Es que, claro, mira, si lo vemos, es que no es necesario ir tan lejos. Veámoslo desde la perspectiva de inocuidad alimentaria. Tú hablaste mucho del tema de romantizar. Yo también me he planteado esa situación con inocuidad y a veces creo que hay quienes romantizamos la inocuidad alimentaria, porque hay muchos que lo hacen simplemente porque alguien se los exige. No tienen la convicción, no tienen esa cultura de inocuidad, ni su equipo la tiene, pero lo hacen porque se los exigen, ¿no? Y al final puede que en esos equipos de trabajo haya quien sí tenga como el conocimiento y sepa de qué se trata, pero la gran mayoría no lo sabe y la información no baja ni se transmite. Entonces los que quedan hasta abajo de la fila o hasta atrás están repitiendo algo que alguien les dijo que hiciera,
pero no tienen el nivel de conciencia como para hacer este análisis que tú mencionas, de en realidad es necesario darle 3 vueltas de playa a esta hamburguesa cuando simplemente puede ser una y con eso basta. O sea, no existe esa conciencia para poder hacer un cambio importante. Hay un ejemplo, perdón, hay un ejemplo que vi, también lo mencioné en algún programa, en estas panaderías grandotas de marca, que están ubicadas en todos lados, cuando vino el tema de COVID y que se pusieron medidas contra COVID, cuando eres consciente de cómo funciona un microorganismo, no necesariamente tienes que implementar tanto control de manera irracional. Y a mí me tocó ver gente que estaba usando guantes de manera irracional y guantes que son de un solo uso, ¿no? Y dices, bueno, ok, porque tal vez no tienen tan accesible el lugar donde se tienen que lavar las manos, qué sé yo. Pero también te dabas cuenta que eso era inoperable, porque la gente estaba modificando el guante para poder trabajar. Y es cuando dices, quien puso el control ni siquiera se dio cuenta si el control era adecuado o no para seguir con su operación, simplemente pensó, oh, sí, un guante, una barrera funciona, pero no tiene el nivel de conciencia para decir, ah, ¿y sí funcionó para operar como deberíamos de operar de manera normal? Y esto en realidad está funcionando para, en ese momento, combatir el tema de COVID. Pues no, porque la gente le cortaba un dedo y al final lo que no querían que estuviera expuesto, seguía estando expuesto aunque el resto de tu mano no. O sea, era un gasto innecesario, ya cuando lo trasladas a dinero, es un guante que se está comprando, que no está sirviendo, que se está mal utilizando y que al final se está generando un residuo. O sea, por todos lados mal, ¿no? Pero el tema es, no existe en realidad la conciencia de quien está poniendo esas medidas de control. O sea, ¿estamos realmente entendiendo de qué se está tratando esto? ¿Estamos entendiendo nuestra posición en el sistema como parte del sistema? Soy una empresa, soy un restaurante, soy un consumidor. No, lo que pasa es que venimos con una inercia durísima, ¿no? De cómo se vienen haciendo las cosas. Pero y claro, como de pronto ya todo está hecho, pues ya para qué le inventamos más. Es el clásico ejemplo que a veces yo aquí con la familia hago mucho esa reflexión. Alguien puso una tiendita de abarrotes en la esquina y ¿qué hace el vecino de enfrente? Pone una tiendita de abarrotes porque vio que pegó. O es muy común en la dinámica, en nuestra dinámica, ¿no? Veo un local disponible de se renta y digo, voy a poner mi negocio. Voy a poner un Oxxo. Oye, y de pronto a los pocos meses, desgraciadamente, ves que fracasan. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo el dónde estás parado, cuál es tu entorno, cuáles son todas esas variables que te impactan. No estás viendo todo el universo de aspectos que te están influyendo. Necesitamos primero entender y reconocerlos. Por eso ya hablaba mucho de este tema del desempeño y de medir. Medir. Ahora necesitamos identificar y asociar al negocio, se le llama internalizar los costos ambientales, ¿no? Hacerlos propios de este balance que tú haces en tu negocio. ¿Cuánto te está costando todo eso? Y a partir de ahí comenzarte a hacer preguntas de, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo ir, cómo lo puedo ir gestionando para que mi desempeño vaya siendo balanceado? Y muy importante también, ¿cómo lo vas comunicando? Hay 4 aspectos en los que yo me he ido dando cuenta y los he ido resumiendo que pasa con las organizaciones.